Hola a todos. Hola. Hoy estamos en un ambiente rural aquí en Galicia y a nuestras espaldas está un símbolo de Galicia que es el hórreo. Y para quien no sepa, esta construcción que se llama hórreo, pues es un lugar donde las personas acumulaban los granos que recogían de sus plantaciones, principalmente de maíz. Sí, para proteger contra ratas, ¿no? Sí, y así quedaba levantado del suelo y bueno, también las ratones no podían subir por estos pies a buscar el maíz. Entonces vamos a enseñaros un poco cómo es por dentro. Ajá. Entonces voy a ver si no me caigo aquí al subir. Miren aquí, ya está una cantidad aquí de maíz. El maíz normalmente se planta, aunque también gente hace pan de maíz, se planta para darle de comer a las gallinas. Y esto es el interior, estas son las espigas del maíz. Ahora mismo ya está vacío, pero es una construcción Es una construcción simple y antigua. Y aquí se mantiene durante todo el año acumulado toda esta zona llena de maíz. Y se va usando para darle de comer. ¡Wow! Mira esto. Ya. Cómo se sucia las manos. Es el residuo ahí del maíz. Wow. Y vamos a enseñaros hoy pues lo típico que hay aquí en una aldea de Galicia, o no ya en una aldea, en un pueblo. Vamos a enseñaros pues algunas plantaciones y cómo es la vida rural. La vida rural, ¿no? Así que vamos a enseñaros algo más. Mucha gente aquí en Galicia tienen uvas. La típica casa gallega normalmente hacía su propio vino. Exacto. Al menos para el consumo de la casa. Y alguna gente también pues lo vendía a vecinos, pero es muy típico tener en los terrenos de la casa o en terrenos próximos las uvas plantadas. Esto es de vino tinto. Aquí lo típico en esta zona es vino Barrantes o vino Mencía. ¿Estos son de cuál? Esto que yo creo que es Barrantes. Ajá. Y ahora mismo ya que estamos en agosto y el clima ha sido muy bueno este año, está próximo al tiempo de la vendimia. Entonces en unas semanas van a vendimiar todas estas viñas y a preparar malo que el vino. no estamos aquí en este tiempo, Ya es una pena que nosotros nos volvimos a Estonia porque podíamos ya enseñar a todos y vivir esta experiencia, obviamente. Exacto. Pero son uvas caseras y es un vino que se hace casero, natural. Orgánico. Exacto. Se utiliza como máximo un sulfato para proteger las viñas y las uvas. Es por eso que las hojas quedan un poco azules así. Es sulfato de cobre. Protección. Y bueno, este tipo de protección ya se dice que se utilizaba en tiempos de los romanos, cuando los romanos plantaban uvas aquí en esta región. Entonces, bueno, estas son el tipo de viñas que tienes que caminar debajo, ¿no? Porque hay unos tipos de uvas que se llaman espaller, que quedan en pie y tú caminas por los pasillos, pero en estas son de que tú tienes que meterte debajo y coger las uvas que están colgando. No es fácil, yo creo, no es fácil cogerlas. Ya, estas cepas de viña aquí son súper antiguas. Algunas tienen más de 100 años. Y bueno, lo que explican es que con la edad las cepas dan menos uvas, pero la calidad continúa siendo la misma. Y esto es el típico paisaje de una casa de pueblo gallega, con sus viñas. Aquí vemos también una planta de kiwis. Sí, eso es
Algo que yo nunca vi en mi vida antes de venir aquí. Fijaos Wow. el tamaño de los kiwis. Ya, pero no son maduros aún. Todavía no. Todavía les falta tiempo. Está llenísimo. Ven aquí debajo. Sí, aquí debajo es mucho mejor para ver. Aquí Wow. puedes ver un... Así. Wow. Y hay muchísimos. Y estos kiwis están buenísimos. En esta zona de Galicia se dan muy bien los kiwis y son muy ricos. Y antiguamente aquí lavaron las ropas, ¿no? Sí, esto es un pozo para lavar ropa, como vimos también cuando visitamos Panxón. Ajá, sí, exacto. Había también un lavadero público, en este caso es privado, es de la Sí. propia casa. Entonces aquí llega el agua y aquí se friega la ropa. Y ahora ya no Algo sé. está nadando dentro. Ah, sí, hay un pez. Oh, no, creo que no es pez, es una... gusano. Sí, algo. No sé si en el video es posible verlo, pero me da un poco asco. Ya. Ah, Y aquí, bueno, ahora no se usa esto, pero antiguamente se usaba estos pozos para lavar la ropa. Hoy en día todo el mundo usa máquina de y lavar. obviamente, si el agua pasa aquí todo el tiempo, Está limpia. está limpia. Claro. Pero como ahora la gente no usa más, es aquí medio... es sucio aquí. Sí, está parada el agua. Está parada, sí. Y bueno, vemos aquí cómo es de grueso esta planta de kiwis. Esta es de kiwis, Ya, sí. es el tronco Porque está creciendo así hacia arriba. Ujú. Wow. Vamos a ir por aquí también. Normalmente en las casas de Galicia, casas de campo, en el rural, pues la gente planta sus tomates, lechugas, Sí. cebollas, todo lo que más o menos consumen, lo plantan y lo almacenan y pueden subsistir con esto. Pues Puede ser casi todo el año. que es el razón por qué viven tantos años, ¿no? Pues sí. Porque comen su comida propia que plantan y es todo orgánico. Exacto, aquí en Galicia es una de las zonas donde la gente es más longeva. Ya. Hay algunas personas que, incluso mi bisabuela, Ujú. que vivía aquí en esta región, pues también vivió hasta hace poco, hasta los 105 años. Wow. Y la mayoría de las personas aquí viven muchísimo tiempo. Es Estas verdad. personas que tienen este tipo de vida, que consumen sus productos. Sí, y también que mantengan activos, ¿no? Claro, Porque así, como nosotros en Estonia, por ejemplo, no tenemos clima buena, Ujú. entonces la gente no quedan tan activos, no tienen sus plantaciones así como aquí, que tienen que cuidar todo el año. Claro, porque Entonces tienes que mantenerlo activo y tienes que cuidar a tus plantaciones. es mucho trabajo. Es muchísimo trabajo. Tienes que y- preparar la tierra, las plantas. Ah, ¿sí? Sí. Aquí vemos algunas espigas de maíz Ujú. que se están formando, tan pequeñas aquí. Pero bueno, Aún no es el tiempo de maíz, ¿no? sí, aquí me imagino que será un maíz que creció aquí, quizá porque unos granos se cayeron o algo, pero no es una plantación normal. Las plantaciones de maíz son terrenos Mucho grandes, más grandes, ¿no? enteros, llenos de maíz. Sí. Y aquí vemos también frutales. Es normal tener árboles frutales en las casas. Aquí vemos, estas son ciruelas. Son unas ciruelas grandes, tan lindísimas. Wow. Aún están verdes. Ah, quería comer una. Ya tiene una Son pinta tan buenísima. lindos, como amarillo con rosa. Sí, yo creo que van a quedar todas así un color más rojo. Sí, pero ahora tienen un color muy, muy bonito. Ajá. Aquí vemos también otro tipo de viña, que se ven las uvas. Estas son así en vertical, que las Sí, puedes sí, coger por ambos lados. A diferencia de estas otras que vimos, que son pues
como si fuese un tejadillo, ¿no? Ujú. Y bueno, veo aquí otras plantaciones también abajo. Más abajo, esto no sé qué son, serán habichuelas o judías. Esta planta. Sí. Necesitamos a alguien que nos diga, no sé si vosotros sabéis Aún no esta tienen planta. fruta, entonces no Claro. podemos decir. Así que bueno, y por cierto, si os gustan estos vídeos que hacemos nosotros, intentamos enseñar pues lo mejor posible, ¿no? Diferentes regiones. Y pediros a vosotros vuestro apoyo para suscribirse a nuestro canal, dar like siempre, dar like. dejar comentarios para que nosotros podamos responderos y así nos apoyáis muchísimo. Y aquí podéis ver, son terrenos así con diferentes alturas. Vemos aquí también otro árbol grande, que si no me engaño esos son nueces. Ah, Y aquí pues diferentes un plantas. gato pasando dentro de las Sí, plantas. un gato. Aquí se ven lechugas, verduras, ¿no? Estas de aquí. Mira, mira, gato. Hola, gato. Tiene miedo. Tiene miedo, sí. Se asustó. Aquí vemos un limonero. La gente también normalmente tiene en casa limones, naranjas. Y fijaos el tamaño de este limón. Sí. Aquí comparado Wow. con mi mano. Wow. ¡Oh! ¡Wow! Ahora tienes que cogerlo. Se cayó. porque Sí, voy a por él. Solo tocarlo ya se cayó, entonces es que estaba ya muy estaba maduro. maduro. Ahora tienes que cogerlo porque no vamos a... Wow. Y hay más. Hay más. Se han caído. Claro. La gente... Están con tanta peso que caen, ¿no? Fijaos el tamaño de este limón. Ajá. La gente va cogiendo del árbol según necesita en casa. Sí, claro. Esa es la forma que tienen aquí, ¿no? De vivir. Y Esto fijaos. es algo que yo quiero, tener una limonera en la casa. Fijaos la limonada que Es- puede salir de aquí. Es casi el tamaño de tu cabeza. Ya. Y esta tiene una forma también rarísima. Ah, muy raro. Pero sí. Y ahora estoy viendo hacia este lado. Esto es un árbol de peras. Peras. Un peral. Sí. Ujú. Y tiene bastantes peras ahí. Sí, Se ve que es un árbol bastante es viejo. verdad. Mira, y pasa agua aquí también. Ujú. Claro, esto ¿Esto es para las uvas o para...? son los riegos para poder regar las plantaciones. Entonces, esto está construyendo, está ya hecho para las plantaciones, para Claro, ponerle por ejemplo, agua. el agua viene desde allí, desde el pozo de agua que vimos. Ah, Entonces, ahora mismo está yendo el agua hacia aquí. Si quieres que regar las plantaciones más abajo, le abres aquí, ajá. cierras aquí y el agua se va hacia las otras Ah, plantaciones. ok. Así distribuyes tu Es agua. como poner agua en las plantas, pero natural. De tu manantial. No tienes que hacer nada extra. Claro, es de tu manantial el agua. Wow. Entonces, bueno, es como la gente riega sus plantas. Sí. Aquí hay otras plantaciones también. Pimientos. Ah, Algunos- pimientos de padrón, ¿no? Sí, creo que algunos son de los famosos pimientos de Tenemos Padrón, que bajar aquí en para Galicia. ver mejor, ¿no? Ajá. Lechugas. Tomates. Fíjate el tamaño de los tomates. Ah, increíble. Increíble. Estas lechugas están bonitas. Sí, están bonitas. Los pimientos. Vamos por aquí a ver los pimientos. Sí, mira, de diferentes tamaños, diferentes formas. Esto aquí es ya más grande. Estos parecen los pimientos de Padrón. Creo que son, ¿no? Creo que sí. Porque aquí se come mucho pimientos de padrón. Y bueno, no sé si sabéis todos, pero los pimientos de Padrón. Padrón es una ciudad, un pueblo cerca de Santiago de Compostela. Ah, Y entonces los pimientos reciben el nombre porque son típicos de allí.
Yo no sé muy bien, pero creo que realmente también hay un sitio allí, no sé si es un pueblo que se llama Herbón. Entonces también hay pimientos de Herbón. Ah, ok. Pero ¿Y son parecidos? creo que sí, creo que son los mismos pimientos. Lo que ocurre es que se les conocen a todos como pimientos de Padrón. Ah, ok. Es lo más famoso, que vas a cualquier restaurante, Sí. cualquier bar. Y son riquísimos. Y Entonces, son riquísimos. cuando vengáis a Galicia, Tenéis que probarlos. recomendamos probar pimientos de Padrón que son riquísimos. Sí, ellos los fríen con un poquito colocándole sal encima y están buenísimos. Fijaos los tomates. Estos no son los típicos tomates que encuentras en un supermercado. No quiero tocar mucho, pero Ya. porque tal vez se va a caer y después Pero tenemos que comerlo. son tomates gigantes que tienen una forma totalmente... Cada uno es diferente al que está al lado. Pero cuando tú vives en una ciudad y solo vas a comprar tomates al supermercado, puedes pensar que todos los tomates son redondos, perfectos. Es verdad, ya. Y no es así. Aquí ves como estos tomates tienen unas formas completamente diferentes. Es verdad eso. Y es fantástico. A mí realmente me encanta ver esto. Obviamente, comer este tipo de comidas así, todas naturales. Es un lujo. Hoy en día es un lujo. Exacto. Pero, claro que Wow. conlleva mucho trabajo. Hay Obviamente. que plantar, hay que cuidar. Fíjate cómo ponen esta estructura aquí con cañas. Claro, pero aquí, por ejemplo, en España, sería más fácil que en Estonia, donde tienes que tener un invernadero para esto. Sí, es verdad. Porque los tomates en Estonia no crecen fuera del invernadero, entonces tienes que poner la estructura Claro. para cuidar, para ponerles agua cada día, porque dentro del invernadero no se llueve Ujú. y así, es un poco más de trabajo, pero aquí crecen muy bien. Claro, aquí el clima es buenísimo. Aquí también esto, si yo no me equivoco, son cebollas, No, ¿no? no son cebollas, son... en portugués es ayoporó, Ah, ok. Puerros. puerros. Ok. Sí, mira, Ujú. seguramente. ¿Qué es esto? Aquí también hay calabazas. Porque esta es la flor de las calabazas. Sí, Lo que ocurre es que todavía no han todavía no crecido, hay. pero estoy casi Ah. seguro que son... No, son, Sí. seguramente que son, Sí. pero no hay fruta aún. Ah, pero, no, bueno, hay, aquí hay. Ah, ok. Aquí hay una. No, hay más. Es que tienes que ver Mover. abajo y mover las hojas. Claro. Aquí también este árbol es de mandarinas. De mandarinas, wow. Sí. Y la gente tiene las cantidades más o menos que necesita en casa. Si hay más Mira gente, qué planta más. pequeño. Sí, es una mandarina pequeña. Wow. Las mandarinas maduran más en el invierno, ¿no? Sí. Es una fruta que está lista más tarde, ¿no? En el año. Sí, Vemos aquí otras. ya. Tan pequeños que son. Y ahora quiero haceros una pregunta y podéis ponernos en los comentarios. ¿A vosotros os gustaría una vida como esta? De tener vuestras plantas. Pero claro, esta pregunta tiene trampa porque quiero que vosotros me digáis que todo el mundo está dispuesto a comer este tipo de productos naturales. Pero todo el mundo está dispuesto a pasar el trabajo de plantarlos. Eso es algo que hace la diferencia. Claro, es eso que es un poco más difícil, ¿no? Sí. Entonces quiero que me pongáis en los comentarios si vosotros ya tenéis así una huerta en vuestra casa, si vosotros estáis pensando en tenerla. Así que, bueno, estaremos atentos. Yo quería tener algo, Ajá. pero no tanto. Es que esto aquí es demasiado trabajo, yo creo. Pero tener algo, tener algunas tomates para consumo propio, tener una limonera que realmente no tienes que trabajar por esto.
tener unos pimientos de padrón, por ejemplo. Ya, Algo, pero poco más pequeño. claro. Y vamos a caminar ahora también a otras tierras, quizá a Sí. ver otras huertas, otras plantaciones. Sí, tal vez Típicas. vamos a ver algunos animales. Tal vez. Ah, mira esto, antes de marcharnos de aquí, de esta huerta, ¿Ah? ¡Ah! Hay- ¡Wow! 2 sandías. ¡Wow! ¡Sandías! O más, porque hay alguna pequeña aquí creciendo. ¡Wow! Pero, fijaos, también tienen sandías. Sandía casera. Pues sí. Nos pongas en los comentarios si vosotros ya comisteis sandía casera. Ajá. Porque esto es algo medio tropical, ¿no? Ya, pero aquí en España hay, en el sur de España, que hace mucho calor. Seguramente ¿Todavía en más? otros países también hay, pero en Estonia no. Claro. Y aquí esto es Galicia. Galicia, la gente tiene muchas huertas. Les encanta plantar sus cosas y comer todo lo que ellos producen. Sí, Bueno, vamos entonces para otra zona. A ver vamos. qué conseguimos mostraros hoy aquí en esta región tan bonita de España. Mira, aquí en el camino encontramos esta fuente. Que me parece que hay mucha agua aquí en Galicia porque todo está lleno de fuentes. Sí. Y el agua parece clarísimo. Ya, no sé si aquí es potable o no. Me No imagino sé. que sí, pero no vamos a ver por si acaso. Pero Sí, pero- Galicia es un lugar con mucha agua. Entonces te encuentras fuentes en muchísimos lugares. Sí, estos tipos de fuentes están en todos lados. Ujú. Aquí fíjense lo que hay en esta casa, por ejemplo, típica aquí gallega, con su corral y los pollos, las gallinas, los gallos. Los gallos son muy grandes, ¿eh? Sí, fíjense. Y también los pollitos pequeños que han nacido hace poco. Y así es como la gente tiene sus animales aquí para tener sus huevos, para comer mucho más sano. ¡Hola! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Pollitos! ¡Qué pequeñitos! Es muy bonito verlos, pero obviamente esto todo es muchísimo trabajo. Pero después disfrutas de comer huevos, ¿no? Así orgánicos, comida buena. Y la gente tiene así en su casa y Le dan de comer maíz, los pollitos siempre comen maíz, calabazas. calabazas. Miren aquí, todo esto es maíz, es la comida. Y mira aquí un árbol de naranjas, pero no parecen naranjas aún. Todavía están sin crecer, están verdes Sí, y muy pequeñitas. Pero... Y aquí encima de del corral, donde están los pollos y las gallinas, allí vemos también cómo tienen, por ejemplo, unas colmenas sí. para también su miel de autoconsumo. Aquí, por ejemplo, vean la huerta que tienen y el tamaño de estas calabazas. Wow, esto es pero muy grande. Una calabaza gigante. Estas calabazas las plantan para darle de comer a los animales. Así las gallinas tienen comida natural, comida buena. Mira cómo estas calles aquí son muy estrechos porque construyeron aquí estos, ¿cómo se llama? Muros. Muros para proteger las casas, ¿no? Para Ujú. separar y quedan así muy estrechos. Y Ya. aquí los coches conducen en dos direcciones. Ya. Entonces si conduces aquí
tienes que tener muchísima Tienes que ir con cuidado. cuidado porque si parece otro coche de otro lado, es un poco peligroso. Claro, lo que sucede es que muchos de estos caminos, ¿no? Fueron hechos en su época para pasar pues solo caminando o con un carro o con los animales, caballos. Y claro, desde esa época pues no se ampliaron. Hoy en Claro. día los coches, Porque todo es hecho de piedra. claro, Entonces, ¿cómo puedes ampliarlo? Tienes Exacto. que destruir todo. fíjate aquí cómo llega el muro de esta casa, Sí. ese otro muro de esta casa aquí de piedra, este otro aquí también, Un coche tiene bastante ancho. ancho aquí, pero si llegan dos juntos Ujú, es difícil. ya. Fíjate la cantidad de moras que hay aquí, ¿eh? Wow, sí. Hay muchísimas. Y realmente la gente aquí no consume mucho las moras. Sí, están aquí y nadie les coge. Están aquí en medio de la carretera. No, pero en medio de la carretera obviamente la gente no va a consumir. Ya, porque pero hay- estas silvas, que es la planta, ¿no? Sí. Crecen en todos lados. Mm, Y la gente no las consume. Aquí en Galicia quizá la gente no le da tanto aprecio a las plantas ya que crecen, entonces bueno, no se comen. Desde aquí ya nos despedimos en el vídeo de hoy y esperamos que os haya gustado conocer un poco cómo es la vida aquí del rural de Galicia, al menos de unos detalles del rural de Galicia, claro que Sí. no mostramos todo. Y pediros para suscribirse a nuestro canal, dar like y estaremos trayendo nuevos vídeos pronto. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.